Hola a todos, vamos a conversar sobre uno de los grandes maestros de la filosofía, Platón. Y en este momento me voy a reducir solamente a uno de los célebres mitos que él escribe a modo de alegoría para expresar una idea filosófica o tal vez varias ideas filosóficas. Me refiero justamente al famoso mito de la caverna o símil de la caverna, alegoría de la caverna, dicen otros. Sea como sea, esta idea es fundamental, este cuento es fundamental para entender qué es filosofía y en qué consiste justamente el acto de pensar. Platón, en una obra titulada posteriormente llamada La República, en el libro séptimo, habla de unos hombres encadenados que están alrededor del fuego, y este fuego proyecta sombras, sus sombras. Estas sombras de los hombres son lo que ellos piensan que es la realidad. Desde este punto de vista podemos decir que Platón está pensando de que nosotros vemos sombras, las sombras de la realidad. Pero la sombra no es algo falso, ni mucho menos. Uno cuando camina contrario al sol, uno proyecta una sombra. Uno ve esa sombra, la sombra es real. Pero no es nuestro cuerpo, es lo que proyectamos. Del mismo modo, Platón pensaba que la realidad que nosotros percibimos no es la realidad en sí misma, sino aquello que nosotros vemos. Platón se adelantó tal vez al tema de la ciencia actual, de la mente. Hoy día sabemos que la mente crea imágenes, crea las imágenes, construye los conceptos. Algunos autores sostienen que toda la realidad que nosotros percibimos no es sino lenguaje. Y si decodificamos ese lenguaje, descubrimos entonces las leyes de la construcción. Tanto los semióticos como los fenomenólogos han pretendido señalarnos aquello. Sea o no sea verdad, no deja de ser cierto que nuestra mente codifica, decodifica, construye, deconstruye, recompone, compone. Platón pensaba entonces que la realidad que nosotros percibimos, la realidad que nosotros concebimos, es una realidad que nosotros hemos construido. Y él entonces se planteaba la siguiente problemática. Y entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es la verdad? Estos hombres están encadenados, por cierto. Y no son hombres que vivan tristes porque están viendo sombras, porque en primer lugar ni siquiera se dan cuenta que ven sombras. Es como que nosotros percibimos colores y no nos damos cuenta que tenemos un espectro de colores. Nosotros vemos desde el rojo al violeta, esa idea tan magníficamente desarrollada por Isaac Newton. Y cada vez que yo quiero ver más allá del rojo, vemos en infrarrojo. Y cada vez que queremos ver más allá del violeta, vemos en ultravioleta. Es decir, ya no podemos atravesar el umbral del violeta ni del rojo. Todos los demás colores, la gama de colores, están dentro de lo que nosotros podemos percibir. El rojo, el amarillo, el azul, el verde, sea el color que sea. Pero tal vez existen una diversidad de colores y gama de colores que nuestro cerebro no podrá construir ni descubrir. Primero, porque no estamos hechos para eso. Y segundo, si tiene razón Darwin, no lo requerimos. Si lo hubiésemos requerido, nuestro cerebro se hubiera adecuado a esas nuevas formas de
contener la realidad o de construir la realidad. Estos hombres entonces viven en la sombra. Este es un tema fundamental, porque podría suceder que la ciencia está basada en la experiencia y la observación que se tiene, y la realidad física sea más que eso. Nuevamente Platón me viene a la cabeza cuando nosotros estudiamos teoría cuántica, o bien en lo universo de la teoría de las moléculas, biología molecular. ¿Realmente es lo que es? ¿La muerte existe? ¿O es también un elemento que nosotros hemos construido socialmente? No sabemos qué es la vida desde el punto de vista biológico, sabemos cómo se comporta un viviente y podemos determinar cuál es el término de un viviente, y a eso le llamaremos muerte. Pero ¿qué pasa con una célula que se divide? ¿En qué momento muere? ¿Cuál es la continuidad? Pero bueno, lo que a nosotros nos importa es que Platón nos sostiene de que la realidad que nosotros percibimos es una realidad que no es sino las sombras. Voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si yo veo una persona mal vestida, descuidada, y entonces pienso que esa persona pertenece a un nivel más bajo en términos sociales? Es lo que podríamos llamar una persona pobre. Y si veo una persona elegante, bien vestida, de fino proceder, entonces voy a decir que pertenece a una sociedad o a una casta más alta. Y hago entonces una separación entre el que es pobre y el que está bien económicamente y bien acomodado. Es más, la persona que es pobre nos va a producir cierta desconfianza, y el que está bien vestido y habla bien nos va a producir confianza. Eso podría ser incluso un engaño. ¿Quién me dice a mí que esa persona que uno ha considerado descuidada y peligrosa y que hemos de desconfiar sea un hombre sabio? Y por el contrario, esta otra persona bien ilustrada, bien vestida, sea un psicópata o un estafador. De hecho, la esencia del estafador consiste en que no se note que él es una persona peligrosa. Aprende a trabajar la vulnerabilidad del otro. Pero sin embargo, sea uno u otro, son seres humanos. Y entonces tenemos que descubrir cuál es la verdad que los une a ambos y cuál es la verdad que hay ahí. En ese momento tenemos la segunda parte de esta historia del mito. Este hombre que estaba encadenado se desencadena. Pero es uno de varios. Esto nos podría estar diciendo Platón de que la manera para empezar a pensar la verdad, descubrir la verdad, buscar la verdad, es una acción personal. Eso no significa que la verdad sea personal. Estamos diciendo que la actitud para alcanzar la verdad. Este hombre que se desencadena se da cuenta dónde está y comienza a buscar la salida. Y la encuentran. Tal vez hay algunos que se dan cuenta que están encadenados, pero prefieren seguir encadenados. Ese es otro tema. Ese es otro problema. Lo importante acá es que este hombre que se desencadenó, este hombre que se da cuenta que vemos sombra, desea entonces descubrir la verdad. ¿Qué hay detrás de la sombra? Y sale de la caverna. Y como no estaba acostumbrado a una luz tan brillante como la luz del sol, pues solamente se había quedado, sus ojos estaban acostumbrados a la luz del fuego, entonces queda enceguecido. Hasta aquí voy a llegar con el cuento, con este mito, con este símil. Cuando la persona descubre la verdad,
no la ve como algo, sino como una luz tan fuerte y brillante que quedamos tal vez estupefactos, atontados, ensimismados, atónitos frente a esa majestuosidad. Quienes han descubierto verdades, tanto en la naturaleza como en el comportamiento humano, como en el filosofar mismo, han quedado enceguecidos. Descubrir que nuestro universo era más amplio que aquello que nos decían en un momento. Descubrir que de la vida poco sabemos. Descubrir que filosóficamente las ideas trascienden la historia y que se repiten de una u otra manera. Tal vez unos con un lenguaje más cercano porque son más modernos, y otros con un lenguaje mucho más oculto porque son mucho más lejanos y están fuera de nuestra época. Pero tal vez ese hombre como Platón está vuelto a ser pensado, está siendo pensado nuevamente tal vez en Heidegger, en Foucault, en Nietzsche, en cualquiera de los otros autores que se consideran modernos. El mito de la caverna entonces es una invitación para caminar hacia la verdad. Y nos queda entonces el problema. ¿Qué es la verdad? Muchas gracias.